En busca de los tesoros perdidos. Enric Balázs. Capítulo 5. Las misteriosas ciudades de la selva. El valor del oro de los objetos que, con tanto trabajo y a tan elevado coste, fueron rescatados de la fuente sagrada, es, desde luego, insignificante. Edward Herbert Thompson. El aeropuerto de Miami aglutina gran parte de los vuelos a bajo precio con destino a Sudamérica. Ese era el motivo que me había llevado hasta allí. En uno de los cómodos sillones esperaba impaciente la salida de mi avión con destino a Lima para recorrer parte de los misterios que encerraba Perú. La voz de la azafata, ampliada por los modernos altavoces, reclamó mi atención. El vuelo de la compañía Fawcett estaba listo para despegar. La ruta hacia Lima me llevaría lejos de los 19 grados 31 minutos de latitud sur y 12 grados 30 minutos de longitud oeste, donde el coronel Fawcett, que da nombre a la compañía aérea peruana, situaba una ciudad desconocida. En el cuaderno de este militar, que desapareció en un viaje de exploración en 1925, se lee: la solución al origen de los indios y del mundo prehistórico la tendremos cuando se descubran e investigan las antiguas ciudades de la civilización solar, pues yo sé que estas ciudades existen. ¿Se volvió loco en la selva del coronel Fawcett? ¿Existirían ciudades perdidas con tesoros ocultos? Fawcett no estaba loco. Había recogido de la boca de los indios una pista sobre la existencia de ciudades misteriosas ocultas en lo más intrincado de la selva. El arqueólogo americano Alephus Hayat Beryl, después de 30 años de explorar la selva, escribió una novela con el título The Bride of Light, donde describe una misteriosa ciudad pre-inca a la que se accede por un puente de luz. ¿Fantasía? Quizás. Ya he dicho que se trata de una novela. Pero hay que tener en cuenta una consideración. Posiblemente Beryl no quiso asegurar algo tan extraordinario de una forma taxativa, para no ser el hazmerreír de sus colegas y para evitar que le tacharan de loco, cosa que suele hacerse cuando alguien de predicamento afirma cosas inaceptables para la mayoría. Se ha vuelto loco y fin. No obstante, a los 93 años, Beryl, sintiendo la muerte cercana, aseguró que su fuente de información consistía en ciertos documentos secretos que se hallaron en poder del duque de Medinaceli. En la India me había encontrado con las leyendas semejantes y con testimonios de oficiales ingleses que aseguraban haber visto ciudades misteriosas en la selva. En lo referente a Sudamérica, la existencia de dichas ciudades puede casi afirmarse con seguridad por la acción genocida de los conquistadores españoles que llevaron a los indios a un éxodo masivo para esconderse en las cimas más abruptas y en las junglas más espesas.
Cuando en 1532 Pizarro penetró en el imperio de los incas, marcó el fin de una cultura rica en saber y oro. Fue el vil metal, como se le ha llamado, la causa de las masacres cometidas por los codiciosos conquistadores. En su descargo hay que decir que simplemente actuaban según los métodos de la época. La riqueza de los pueblos sudamericanos queda patente en su hecho histórico que no admite controversias. En 1532, el emperador Atahualpa, hijo del Sol, acudió al encuentro de Pizarro para presentarle sus respetos. Los españoles, sin motivo aparente, atacaron el cortejo de Atahualpa, mataron a sus escoltas y le hicieron prisionero. Al comprender el emperador que los españoles tenían afán de oro, a cambio de su liberación, se comprometió a llenar de rico metal una habitación de 60 metros de largo por 50 de ancho. Pizarro aceptó. Los mensajeros incas recorrieron todo el territorio, recogiendo las riquezas que servirían para liberar a su emperador. Cuando la habitación estuvo llena de oro y plata, Pizarro mandó fundir el metal y convertirlo en lingotes. Se obtuvieron unas 11 toneladas de oro y de plata, cuyo valor actual sería del orden de los 225 millones de dólares. Atahualpa cumplió su promesa. Pizarro no. Este ordenó acto seguido la ejecución del emperador y decidió marchar sobre Cusco con el convencimiento de hallar más oro. En el Cusco, o el ombligo, como le llaman los indios quechuas, Pizarro fundió 2 toneladas y media de oro y 51 de plata. Colocó en lugar de Atahualpa a un hombre de paja, Manco, verdadero títere de las fuerzas de ocupación. Pero Manco, ante los desmanes de Pizarro, se sublevó y en 1536 encabezó una revuelta para acercar a los españoles. Pizarro salió victorioso. Manco y los suyos tuvieron que retirarse a las montañas. Este éxodo forzoso es el que da base científica para pensar en la existencia de ciudades perdidas donde se refugiaron los incas y sus riquezas. A principios del siglo XIX, varias expediciones intentaron la primera localización de las ciudades perdidas. En 1850, un francés de nombre Engrand confesó que sus excavaciones en Choquequizau estaban guiadas por el afán de hallar el tesoro de los incas. En 1911 llegó a la zona del arqueólogo Hiram Bingham. Unos niños le señalaron el lugar de una ruina sobre el río Urubamba y decidió probar suerte allí. Cuando el terreno oculto por la ceja de la selva, así denominada en Perú al tipo de vegetación que forma la fase de transición entre la montaña y la selva tropical, quedó libre de matorrales. Bingham se dio cuenta de que acababa de descubrir el lugar de los indígenas denominados Machu Picchu, la legendaria
Vilcabamba, la ciudad perdida fundada por Manco. La teoría de Bingham fue aceptada con ciertas reservas hasta que en 1964 otra expedición descubrió un complejo de ruinas a 2 días del Urubamba. Se supone que este nuevo complejo es la Vilcabamba de Manco, pero la controversia sigue. Hiram Bingham no halló oro, pero otros buscadores sí. $1500 después de que los mayas hubiesen abandonado sus ciudades por la misma causa que los incas, para dirigirse hacia el norte, el investigador americano Edward Herbert Thompson, acompañado por un indio, se adentraba en la jungla. Thompson buscaba a la ciudad perdida de Chichén Itzá, una de las más poderosas y ricas. Los mosquitos, el calor y la humedad eran elementos a los que el americano no estaba acostumbrado, y la fatiga se cebaba en él. De vez en cuando descabezaba un sueñecito sobre la cabalgadura y apenas se tenía sobre el caballo. La luna llena iluminaba la jungla y los árboles dibujaban extrañas formas sobre la vegetación que el viento agitaba dándoles vida. De repente, el trujamán que le acompañaba frenó su caballo, que por el tirón de las bridas se encabritó. El relincho despertó a Thompson de su duermevela. Sobresaltado, vio ante sí un mundo maravilloso. Sobre las copas de los árboles doradas por la luna, vislumbró una alta colina coronada por un templo. El guía, temeroso de las leyendas que corrían por la selva sobre los espíritus de las viejas construcciones, decidió extender la manta y pasar allí toda la noche, para atajar a la mañana siguiente la colina con la luz del sol. Thompson había esperado aquel momento durante toda su vida y la excitación le impedía conciliar el sueño. Contemplaba el templo entre tinieblas. Cuando su acompañante se durmió, Thompson se encaminó hacia las colinas. No podía esperar. A través de una empinada escalinata llegó al templo, no sin contratiempos, pues tuvo que limpiar con el machete los hierbajos que cubrían los peldaños. Thompson estaba familiarizado con las pirámides de Egipto debido a sus exploraciones, pero aquella pirámide maya nada tenía que ver con sus homónimas del Nilo. Más bien parecía un zigurat. Con la excitación culminó la cima de la pirámide. Solo en ese momento se dio cuenta de la verdadera dimensión de su descubrimiento. A la escasa luz de la luna y a una altura de 30 metros sobre la selva, vio a sus pies una docena de monumentos diseminados entre los árboles de la selva. Había descubierto Chichén Itzá. Los días que siguieron a su hallazgo, Thompson se entretuvo en explorar como pudo aquel complejo fascinante. No solo había descubierto una ciudad, sino que la había visto por primera vez a la luz de la luna. Con lo cual el efecto debió ser mágico. Un día, cuenta Thompson, me hallaba sobre el templo cuando los primeros rayos del sol teñían el horizonte lejano.
El silencio del alba era absoluto, al haber cesado todos los ruidos nocturnos de la jungla y no haber despertado aún los del día. Pronto se elevó el astro sol, redondo, brillante y llameante, y al punto zumbó y cantó gozoso todo aquel mundo. Los pájaros que poblaban los árboles y los insectos de la tierra entonaban un solemne Te Deum. La naturaleza enseñaba al hombre a adorar al hombre y el sol, en su intimidad, obedecía inconsciente la antigua doctrina.